casa al archivo AGN, ¿no? Y este viejo amigo mío, Roberto, que no está aquí con nosotros porque tiene otro compromiso, y a una vieja amiga, ahora la amiga, pero primero era su mamá, la gran amiga, ¿no? Algo así, ¿no? Entonces ella, la niña, ¿no? Sustituyó a su mamá, ¿no? Y este gran amigo, Franz, ¿no? Que ha aceptado a publicar el libro después de haberlo revisado, algo así. Yo no voy a presentar el libro, sino a hacer una especie de historia del libro, cuál es la motivación que me llevó a escribir. Yo creo que debería de dedicar el libro a los estudiantes míos en la universidad, la UAM, Universidad Autónoma Metropolitana, donde trabajé durante varios años, y que es con estos estudiantes historia económica, y me apasioné mucho de los problemas de crisis, de ciclos, algo así, como si fuera un amor, siempre vieja discusión con otros amigos que no creen en los ciclos, ¿no? Pero me agarré ahí y los estudiantes me estimularon así. La otra razón por la cual he escrito el libro es que la economía haitiana me interesa mucho, es este gran atraso que el país tiene respecto a sus vecinos. Ha de haber una explicación. Un país que ha hecho una revolución en un contexto determinado, en una coyuntura particular, en el sentido de que debería aprovechar la coyuntura de 1791-1803 para hacer la revolución, pero al mismo tiempo, de no haberlo hecho, nunca hubiera podido hacerlo. Pero al hacerlo, en el contexto del sistema capitalista, el país se arrinconó en un lugar, ¿no? Y no puede así moverse. Entonces, ha de haber una explicación. Es esa explicación que estoy buscando. La vieja historiografía haitiana tiene Nathalie lo ha mencionado, tiene una pasión impresionante para la revolución haitiana, 1804, y también para esta deuda de la independencia, 1825. Casi todo el mundo explica eso. Pero eso nunca me ha satisfecho, algo así, ¿no? Porque todos los países de América Latina, del Caribe, nacieron con una deuda impresionante. Si leemos la historia de la deuda, un viejo amigo mío, Carlos Manchar, que tiene historia de la deuda en América Latina, es algo impresionante. Entonces la deuda de 1825, por mucho que haya afectado la economía, no podemos decir que esta deuda que impidió a Haití, ¿no?, a desarrollarse. Y me metí a leer la historia del país, y yo encontré algo, es por ello que yo quiero mucho a mis estudiantes que estaban muy interesados en la crisis 29, las economías latinoamericanas y muchas economías, no se puede entender su desarrollo sin cuestionar la crisis de 1929. Ha sido un momento fundamental en el desarrollo de las economías de la región. Y a partir de ahí me puse a
documentarme, a ver el impacto de la crisis de 1929, y ahí es por eso que, gracias ahora que yo veo que una publicidad que se ha hecho, yo voy a tratar de movilizarme para hacer la traducción al español y vender este producto al español o algo así. Es que lo que me interesa, Natalie lo ha mencionado, es la historia comparativa. No se puede entender la historia económica de un país, determinado país, si uno no trata de integrarla en un marco comparativo. Entonces ahí dije que cómo entender la historia del país si no me remito a la historia dominicana de la República Dominicana, si no me remito a la historia de Puerto Rico y a la historia de Cuba, ¿sí? Y también a la historia de Jamaica, porque tengo un trabajo que está ya por terminar, la crisis de 29, una comparación entre Jamaica, en el caso de Jamaica y República Dominicana, para ver la situación. Entonces de ahí me metí a hacer estas comparaciones, puesto que Natalie lo mencionó, el sistema bancario que desempeña un papel clave en el periodo, particularmente Citibank, National Citibank, ¿no? Estuvo presente en estas distintas economías, ¿sí? Con intereses distintos. Entonces, y hay el viejo amigo Oscar Zanetti, que ha estudiado el camino del desarrollo en Cuba, con Alejandro García, ¿no? Que estudia este flujo migratorio de haitianos hacia Cuba y hacia República Dominicana, pero no hacia Puerto Rico. Puerto Rico entra en el esquema, pero por vía de la South Puerto Rico, ¿no? Por vía de la Romana. Entonces hay todo un complejo fundamental. Entonces por eso que me metí a estudiar eso. Desde luego yo tengo que confesarlos la insatisfacción que tengo también, porque yo reconozco, yo soy el primero en reconocer que a unas preguntas que plantea Natalie todavía no tengo respuestas. No tengo respuestas puesto que o sea, hay deficiencias todavía en el libro, en el sentido de que siempre uno viene cuestionándose, y en el libro yo trato de la cuestión de la periodización, yo trato a un apéndice donde yo hablo de las dificultades que tienen los economistas, los historiadores económicos para hacer una periodización. La periodización es el problema más complejo en la economía, en la historia económica. No sé si ahora hay toda una tendencia, yo tengo muchos pleitos, si puedo decirlo, discusiones y pleitos con otros economistas en México sobre la cuestión, el recurrir a bastante largos datos, largas teorías estadísticas, y a veces también remitirse a la econometría, algunos modelos econométricos, entonces para asegurarse de la fiabilidad de esos recortes que hacen. Y yo creo que es algo de lo más difícil en la economía y en la historia económica, el establecer los recortes. Hay un problema también, me encontré con este problema, es lo más difícil en el caso de Haití, son los problemas de fuentes, las fuentes. Así, las fuentes ha sido algo impresionante para encontrar las fuentes. De ahí les voy a decir, es un trabajo que me ha costado muchos años,
en el sentido de que no quería publicarlo para publicarlo, tardé mucho en hacerlo porque yo estaba artesanalmente buscando fuentes, hasta que no sé si la dictadura no haber sido caído en 1980 y si hubiera podido aceptar a publicar el libro, porque es a partir de ahí que pude encontrar una pista para entrar en el Banco Central de Haití y consultarlos. Entonces, los problemas de fuentes. También hay un problema, también una dificultad que encontré en el libro, en la redacción del libro, es la cuestión de la crisis misma. Los estudios de crisis plantean una gran dificultad, y particularmente la crisis de 1929. Es una crisis extremadamente difícil para estudiar, ¿sí? Entonces es casi una especie de audacia que puede hacer, ¿no?, el tratar de entender esa crisis en una pequeña economía. Y en la parte de atrás del libro, ¿no?, yo trato de explicar eso. Es una crisis que siempre han estudiado en los grandes países, Francia, Inglaterra, algo así, en unos países emergentes muy desarrollados, Argentina, México, Brasil, pero no en países chiquillos. Entonces, muy probablemente, bueno, hay algunos economistas franceses que no van a leerlo, pero he tratado de darle el título es un poco de marketing también, ¿no? Tratar de darle un título para poder atraerlo, ¿no? Algo así. Van a ver algo de Braudel ahí, ¿no? Una perspectiva de larga duración. Bueno, ahí hay Braudel francés, entonces van a decir, vamos a ver qué está diciendo este haitiano. Entonces, hay que tratar también a veces los títulos, ¿no? El editor sabe de eso para poder vender el Bolívar, el pueblo, algo así, ¿no? Bueno, lo hacemos ahí. Sí, efectivamente, y yo creo que los pequeños es este problema que hay en la historia económica. Si acaso, siempre lo veo, ¿no?, uno a veces tiene 11 semanas, 15 semanas para dar un curso de historia económica, del periodo que sea, sobre todo el periodo actual, ¿no?, y uno se limita a América Latina. Entonces tiene que hacer un planteamiento abarcador y trata de escoger los países más desarrollados, ¿sí? Entonces, cuando llegan los países para los chiquillos, ya no hay tiempo. Y si yo he visto en varias ocasiones, si pides a un argentino, historiador económico argentino, presentar la historia económica de la región, va a decir, bueno, Argentina, Chile, Brasil y el resto. Y para terminar, si acaso se da vuelta y hay un mexicano por ahí, y dice México también. ¿Entiendes? Entonces quiere decir Guatemala o República Dominicana, Haití, bueno, esos países no entran. Entonces por eso que dije, bueno, yo puedo tratar de entender de hacer algo. Y ahí en el libro, yo creo que la edición española yo tengo que hacerla porque a ustedes dominicanos me parece que les puede interesar mucho, y Edwin lo ha mencionado. Es eso, que cuando leí el trabajo de Edwin y el trabajo de Roberto, Capitalismo y Dictadura, es lo que Haití no tiene todavía en la historia económica. Y también una especie de defectos, me parece, del marxismo latinoamericano, el abordar la historia económica de la región desde un punto de vista totalmente político. Es el imperialismo que llegó, entonces no puede haber aportado algo, tenemos que fusilarlo antes de estudiarlo. ¿Entiende? Algo así. Entonces no hay un esfuerzo para estudiar las empresas norteamericanas, sus efectos, los mecanismos financieros, todo eso. Entonces ahí me metí a comparar la política económica desarrollada por Trujillo
y la política económica desarrollada por Vincent, presidente de Haití en el mismo periodo, 1930 y 1900, hasta 1939, a comparar. Y ahí puedo ver, no trato de destacar, ¿no? Las similitudes en las dos políticas económicas, pero también las divergencias, las diferencias, cómo Trujillo pudo tratar de llevar a cabo una política menos procíclica o una política más anticíclica que Vincent en Haití. Entonces, es eso que va a dar, a fomentar mucho, y Roberto lo desarrolla muy bien, ¿no? a permitir a que la República Dominicana pudo desarrollar el inicio de una política, de una pequeña manufactura ligera que va a poder servir de base para un periodo posterior, lo que no ha habido en Haití. Entonces, es en este marco trato de jugar, porque ahí no podía encerrarme en el caso haitiano, si no hubiera podido entender nada. Y ahí también, eso me permite, a ver, es ahí que van a surgir las dificultades de República Dominicana, pero unas dificultades que presentan ciertas ventajas respecto a Haití, que va a poder manejarlo, es cuando yo los comparo también con Cuba y con Puerto Rico. Porque yo parto de una tesis fundamental es una tesis de Rosa Luxemburgo, es que hay que existir previamente una salida a un mercado, ¿sí?, para que se pueda asegurar un proceso de desarrollo. Ahí la enmienda Platt y la ley Foraker en Puerto Rico constituyeron dos elementos, dos factores fundamentales para estos dos países. República Dominicana no tuvo una ley así. Haití no, tampoco. Entonces aquí, de cuestión de mercado, es ahí que República Dominicana pudo beneficiar de ciertos elementos de acceso al mercado norteamericano, pero limitado respecto a Puerto Rico, respecto a Cuba. Nosotros tuvimos cuota igual. Tú te coges la prensa de la época, desde 1902, de enmienda Platt, hasta 1959-63. Estados Unidos le puso cuota a todo el Caribe. Pero cuota reducida. Haití tiene 30.000. La misma para todos. No, por favor. En azúcar, No, estamos hablando. No, estamos hablando de azúcar, que es la base de la economía de plantación. El lobby cubano. Que enmienda Platt no es más político, colonial, no económico. No, pero la cuota. El mercado de Estados Unidos a Cuba. La cuota azucarera cubana era muchas veces superior. Pero Cuba tenía 900 ingenios, nosotros teníamos 23. Pero no es muy colonial que usted lo haya interrumpido como lo interrumpió. Sí, está bien. La economía azucarera es la columna vertebral, el motor de todo este periodo. Y Puerto Rico, con la ley Foraker, Puerto Rico hace parte de Estados Unidos, el flujo de las mercancías. Cuba, por la enmienda Platt, beneficia, pero menos que Puerto Rico, como Hawái. Entonces aquí hay un problema también que yo considero en el libro, la postura de los azucareros norteamericanos que no se instalaron en Cuba, en Puerto Rico, en República, que se quedaron allá
en Estados Unidos que pelean para que Estados Unidos aplique una política proteccionista, eleve el arancel fundamental. Haití no ha tenido esto. República Dominicana tiene una mayor cuota, pero una cuota que tiene que ir al mercado internacional, al mercado libre, al mercado inglés, al mercado del Commonwealth, porque el mercado está dividido en tres grandes mercados: el mercado franco-francés, en cuatro: el mercado francés, el mercado preferencial estamos hablando, el mercado del Commonwealth, el mercado de la ley Foraker y la enmienda Plater, el mercado de Hawái y Filipinas, es Estados Unidos, ¿sí? Y el mercado libre, que es muy chiquito. Entonces estamos peleando aquí, a veces. Ahí en la tesis Natalia lo plantea, bueno, no sé si yo tengo razón, es una abierta discusión que estoy hablando, ¿no? Que sin una cuota previa, ¿sí?, no se podía salirse y buscar un estabilizador, una especie de amortiguador, un colchón, como lo llaman en México, para poder amortiguar los efectos de la crisis y a partir de ahí impulsar la idea. Son unas tesis algo así, muy frágiles, pero que yo planteo. Entonces, ahí la historia comparativa me ha permitido plantear todos estos problemas para discutir. Ahí la cuestión de la cuota, porque hay que ver ahí la postura muy nacionalista, es por eso que yo trato de ver eso. El Estado haitiano se mostró demasiado débil frente a eso. Mientras el Estado cubano, a pesar de la postura, que tenía la postura, mientras el Estado dominicano pudo maniobrar para buscar mercado en ciertos segmentos en Estados Unidos, la cuota que Haití va a conseguir es una cuota de 30.000 toneladas de azúcar, lo que no representó ni siquiera, no sé, nada, ¿no? Un cacahuate, algo así como lo decía, ¿no? Entonces, son todo eso que me permite ver con esta comparación. De ahí, para llegar a yo planteo todo este problema, insisto en la metodología, trato de elaborar una metodología con los pocos datos que tengo, pero trato de elaborar en esta metodología, Natalie lo ha mencionado, y trato también de hacer unas observaciones teóricas en torno a la noción, al concepto de la crisis, porque hoy en día hay una exageración de crisis, todo el mundo habla de crisis. Un periodista, cuando no tiene nada que decir, dice la crisis actual, algo así. Todo el mundo, todo es crisis, algo así. Entonces yo trato de dar una definición de crisis económica de lo que es. Y me refiero a la cuestión de los ciclos. Los ciclos, yo trato bien de decir ciclo de tipo Kondratiev, los ciclos Kondratiev. El término tipo me puede quizás proteger de algunas balas, algo así, ¿no? Y trato de maniobrar ahí. Pero reconozco, es todo un debate. Yo trato de seguir ciertos caminos de estudios anteriores que he hecho sobre las crisis de Mandel, trato de hacer algo así, para poder definir lo que yo entiendo por los ciclos. Y me alegro ver, ahí me regalaron un libro aquí que no desconocía, el libro de Martínez Arturo Moya, de una estimación del PIB dominicano desde el siglo 1880 hasta el 2006,
me alegro verlo. Entonces ahí él habla mismo de ciclos, algo así, junto con un trabajo hecho por, ese trabajo es muy interesante, junto con un trabajo de un puertorriqueño, César Ayala, que tiene un magnífico libro sobre la economía puertorriqueña, donde habla también de los ciclos con Drachev, algo así. Entonces, todo eso que yo trato de hacerlo, pero yo vuelvo a repetir lo que el libro tiene sus limitaciones. Y la mayor aportación que, a mi manera de ver, algo así, para mí, la satisfacción, no sé si en Haití lo van a verlo así, es, Natalie lo mencionó también, es introducir la historiografía haitiana, forzar la historiografía haitiana a instalarse en el siglo XX, en el periodo contemporáneo. No quedarse atrapado con los esclavos de 1789, 1793. Cuando uno ve, yo eso me queda impresionado cuando yo me meto en la página de la GN, yo veo las publicaciones, o en México, en Argentina, yo veo la cantidad de trabajo sobre el periodo contemporáneo. Yo trato de compararlo con lo que se hace en mi país. Yo no estoy diciendo que no hay que estudiar la revolución haitiana, pero no podemos quedar atrapados, tratar de explicar todo con la deuda de independencia. Ha habido varias, la historia de todos los países, hay bastantes coyunturas. Hay que ver cómo aprovechar una coyuntura, cómo aprovecharse una coyuntura. Y creo que en Haití ha habido varias coyunturas que Haití no aprovechó. La de 1930 yo lo insisto sobre eso porque es la coyuntura de América Latina, de todo el continente. Es a partir de ahí que el continente, el mínimo de desarrollo que tenemos hoy en día en todos los países de la región, es a partir de una política anticíclica que estos países aprovecharon para hacer. Haití no lo hizo. Por distintas razones. Y hay otra coyuntura que Haití no aprovechó. La de la Segunda Guerra Mundial, 45. La de la Guerra de Corea. La de la Revolución Cubana. La Revolución Cubana va a ser un problema de la cuota de azúcar. Haití hubiese podido aprovechar, porque en el reparto, cuando los Estados Unidos en 1961 rompe con Cuba y va a redistribuir la cuota, Haití no está presente, algo así. Quedamos en el mismo esquema de exportaciones de mano de obra. Entonces, son estas coyunturas que yo estoy tratando, porque cuando yo trato de tejer todas estas coyunturas, yo tengo una estructura de muy larga duración, donde yo puedo ver cómo el país hubiese podido también, no voy a decir ser una potencia, no, pero reducir mucho esta brecha impresionante que hay entre él y los demás países. Entonces es por eso que Natalia habla de la cuestión del mercado interno. Bueno, es un problema también, en lo cual estoy insistiendo. Ahí es la cuestión de fuentes. La cuestión de fuentes, yo traté de conseguir fuentes de consulares, ¿no? Algo así, de los cónsules, pero no todos yo he podido consultar todos, pero los salarios, el salario que se daba en el país y que retoma bastante bien Bernardo Vega en sus trabajos, la tasa de salarios en estos años
respecto a la tasa de salarios en Haití y también la tasa de salarios en Cuba, ¿no? Yo trato de comparar todo eso para ver, ¿no? Las causas de la migración y los frenos también a este proceso de desarrollo del capital, al límite del desarrollo del capitalismo. Entonces aquí, para cerrar esto, terminar, en todo mi planteamiento de la crisis, la tesis fundamental, si se puede resumirlo, yo trato de decir que las crisis a veces, o de manera que es una bendición, por mucho que afecte, que impacte un país, es una bendición, o en el sentido, un mal necesario que se puede aprovechar para impulsar una economía. De ahí, yo trato de discutir con unos economistas e historiadores haitianos que hablan de crisis permanente, no sé dónde encuentran la crisis permanente, crisis económica permanente, yo no lo veo, las cifras no me permiten hablar de crisis permanente, y siempre vemos las crisis como catastróficas del país, los países van a desaparecer. Eso me parece que en una perspectiva marxista, por eso lo termino, eso no es verdad. Las crisis siempre es una posibilidad para que una economía salte, algo así. Y los países nunca desaparecen con las crisis. Con eso lo termino y les agradezco mucho a los. Gracias.